Hola, amigas, amigos. Yo soy Marcos Ordóñez y esto es Comics 21. Antes de empezar a presentaros el vídeo que veremos hoy, quiero comentaros un poquito lo que hemos estado planteando en redes sociales. La posibilidad de que Comics 21 se convierta en una asociación cultural. Para llevar a cabo ese objetivo, está claro, no podemos hacerlo Aitor, Marcet y yo solos, sino que necesitamos de vuestra ayuda, de vuestro apoyo, de vuestra colaboración. El hecho de convertirnos en asociación cultural nos dará una cobertura legal que nos permitirá alcanzar objetivos, deseos, proyectos que de otra manera serían inviables. Bueno, solo os pido que lo penséis un poco, que si queréis participar pues, en esa ilusión de convertirnos en una entidad que pueda organizar eventos, presentaciones, editar publicaciones, etcétera, pues ya sabéis, solo tenéis que contactar con nosotros y hacérnoslo saber. Bien, nos centramos ya en el vídeo de hoy. Hoy dedicamos nuestro espacio a una iniciativa que consideramos muy importante. La iniciativa de Javier Alcázar como el editor malvado de Nabumbu, Pablo Portillo y Antonio Moreno, de tirar hacia adelante unas revistas que todos deseamos y que por fin alguien se ha puesto manos a la obra para acercárnoslas. Bien, esas revistas son Autores o Autoras de Cómic y Ténebre. Autores de Cómic es una revista, pues magnífica, igual que Ténebre, dedicada a una persona, una personalidad de los cómics, que nos explica un poco pues toda su vida y su obra, su vida pues en una larga entrevista y bueno, pues en la obra enseñándonos cosas inéditas, rarezas y además pues bueno, pues con una extensa tebeografía. Bien, Ténebre es una revista que no tiene nada que ver con los cómics, pero ya sabéis que hay una serie de sinergias entre amantes de los cómics, cine, literatura. Pues hay una serie de temas y una serie de campos que nos interesan a todos. En este caso, la literatura de terror. Y aquí encontramos en Ténebre pues un aliado imprescindible, unas firmas magníficas que nos presentan la actualidad del terreno de la edición en el tema de género de terror y además unos temas centrales absolutamente apetecibles. En el caso del número 1, Rafael Llopis y los mitos de Cthulhu, y en el caso del número 2, la revista Historias para no dormir. Muy bien, amigas, amigos, os dejo con este vídeo donde vamos a conocer a la gente de Isla de Nabumbu. También decir que Javier Alcázar ha tenido la amabilidad de enviarnos un vídeo para completar un poco todo el marco de conocimiento pues, que deseamos de esas revistas, y solo me resta pues desear que disfrutéis de todo el conjunto. Muy bien, muchas gracias, hasta muy prontito, hasta dentro de muy poco. Adiós. El primer número de la revista está dedicado a José Luis Munuera, dibujante murciano nacido en Lorca en 1971. Siendo muy joven, viajó al Salón de Angoulême, donde contactó con el guionista francés Joan Sfar, y juntos crearon para Delcourt Le Potamox. Poco a poco, Munuera se irá consolidando dentro del cómic franco-belga, dibujando hasta la actualidad una gran cantidad de álbumes.
El segundo número está dedicado a Teresa Valero, autora madrileña con muchos años de dedicación al mundo de la animación. Empezó en el cómic como guionista en 2008. En 2021 publica su primer álbum como dibujante y guionista, Contrapaso, cuyo éxito ha posibilitado la publicación en 2024 de Contrapaso Mayores con Reparos. El tercer número está protagonizado por Albert Monteys, barcelonés de 1971. Estudió Bellas Artes y pronto publicó en la revista Mondo Lirondo de Camaleón Ediciones. De ahí saltó a la revista El Jueves, formando parte de la redacción y renovando el humor y las líneas de la revista. Entre 2006 y 2011 ejerció como director de la publicación y abandonó El Jueves tras ser censurada una portada por su grupo Editor RBA. En 2014 creó su serie Universo, una obra multipremiada. Recientemente ha adaptado al cómic la novela Matadero 5 de Kurt Vonnegut. El cuarto número de la revista estudia la obra de la madrileña Ana Miralles. Debutó en la revista Rambla en 1983. En Cairo publicó su primera serie, Marruecos Mon Amour, con guión de Antonio Segura, junto al que dibujaría Eva Medusa. En 2001 inicia la saga de 13 álbumes de Jim, junto al guionista Jean Dufaux para Dargaud, siendo la industria franco-belga su principal mercado. Recientemente ha publicado el álbum Ava. La revista tiene una periodicidad semestral. Está impresa en color y en papel de calidad. Tiene una extensión de 120 páginas. La mitad de la revista se dedica a una larga entrevista con el autor o autora. Otra parte reproduce cómics del artista y hay también un pormenorizado listado de sus obras. Y finalmente encontramos diversos artículos de opinión firmados por especialistas como Jorge García, Jordi Canyissà, Manuel Barrero, Diego García Rouco o Álvaro Pons, entre otros. Ténebre es la segunda revista editada por Nabumbu. En este caso, la periodicidad es anual y el tema es la literatura de terror. En cada número hay un tema central. En el número 1 se habló del estudioso Rafael Llopis, que preparó el mítico libro de los años 70 de Alianza Editorial Los mitos de Cthulhu, dando difusión a la figura de Lovecraft. En el número 2, el tema central son la revista y demás publicaciones que nacieron tras el éxito del serial televisivo Historias para no dormir de Narciso Ibáñez Serrador. Hay diferentes artículos y reseñas de novedades. El grupo de colaboradores es de lujo e incluye a Armando Bosch, Alejandro Romero, Amparo Montejano, Carlos Díaz Maroto, Mariano Villarreal y a los ilustradores Miguel Almagro y Agu Ariza.
Hola, queridos amigos de Comics 21, soy Javier Alcázar, editor de Isla de Nabumbo. Me ha pedido el amigo Marcos Ordóñez que os presente algunas de nuestras últimas novedades en relación a dos productos que estamos publicando últimamente y del que estamos muy orgullosos. Uno de ellos es la revista Autores de Cómic, que es esta de aquí, que comenzamos a publicar en el año 2022. Nuestra idea era hacer una serie de monográficos sobre autores de cómic español que estuvieran publicando actualmente, con el objetivo de hacerle una entrevista que fuera el contenido esencial de la publicación. Es decir, la parte fundamental de la revista es una entrevista que hemos realizado directamente al autor al que le dedicamos el número. La revista, además, cada número se acompaña de muchas ilustraciones, páginas de historietas raras o inéditas y una serie de reseñas sobre su obra y una autobiografía completa. Es decir, intentamos ser lo más meticulosos posible y hacer una valoración completa de la obra del autor hasta ese momento. Para el primer número escogimos a José Luis Munera, que pensamos que es un autor de ya fama reconocida y mundial, y además excelente persona. Aquí lo podemos ver en la contra en su estudio. Y en los siguientes números hablamos de otros autores que pensamos que tienen la misma importancia. El número 2 fue Teresa Valero. El número 3 estuvo dedicado a Albert Monteys. Yo creo que conocéis a todos estos autores. Y el número 4 a Ana Miralles. Si echamos un vistazo al interior de la publicación, podéis ver que prácticamente casi todo es la entrevista que le dedicamos al autor, minuciosamente ilustrada gracias a la amabilísima colaboración de los autores, que se prestan a todo, y a la labor inmensa de mis colaboradores Pablo Portillo y Antonio Moreno, que realmente son las personas que hacen la revista. Aquí vemos las páginas inéditas, en este caso de Ana Miralles, y se completa con reseñas de su obra y una completa de biografía, para que el lector interesado pueda disfrutar de la obra del autor. La revista se publica semestralmente, no tenemos capacidad de sacar más revistas al año, es imposible, tiene una inmensa labor de trabajo. Desde que decidimos qué autor es el que nos interesa o qué autor podemos acceder a él, Pablo Portillo y yo, Pablo Portillo es el subdirector de la revista y, vuelvo a repetir, el que realmente sustenta el trabajo de todo esto. Decidimos quién es el autor, hacemos una labor de investigación repasando y leyendo toda la obra publicada del autor, hacemos una serie de preguntas que intenten repasar no solo la obra, sino la vida del autor y cómo hace su trabajo, cómo desarrolla su labor y qué es lo que piensa él del trabajo que hace, ¿no? Nos interesa mucho el pensamiento que tiene el autor sobre el cómic y por qué ha llegado a ese pensamiento. Hacemos la entrevista al autor en directo, a ser posible en su estudio, si es posible. Nos parece que las entrevistas personales son mucho más frescas y mucho más interesantes. Y después procedemos a la edición y la maquetación, que esta la llevan conjuntamente Pablo Portillo y nuestro máster editorial Antonio Moreno. El número 5 estará dedicado a Javier Rodríguez. Javier Rodríguez. Hasta ahora hemos abarcado autores que se dedican sobre todo al mercado franco-belga. Albert Monteys un poquito al humor y a una historieta más universal. Y ahora vamos a centrarnos en el cómic de superhéroes, un tema que no habíamos tocado hasta ahora y que nos interesa mucho, sobre todo porque el autor seleccionado, Javier Rodríguez, aunque esté triunfando ahora en el mundo de los superhéroes, le acaban de dar un premio Eisner por su obra Zatanna, pero ha tocado muchos palos. Entonces empezó en el cómic independiente, en España en los años 90, y tiene muchísimas cosas interesantes que nos puede contar y que yo creo que interesará a los lectores. La otra publicación de la que quería hablaros es Tenebre.
no tiene relación con el cómic, es una publicación sobre literatura de terror, exclusivamente sobre literatura de terror. No tiene artículos, es decir, sobre cine, sobre cómic, no tiene texto, no tiene relato, es solo textos dedicados a la literatura de terror. Una pasión que me aborda desde la adolescencia y que ahora la vertebramos en esta publicación. Con la ayuda de numerosos colaboradores, que son las mejores firmas del fantástico en nuestro país, ¿no? Como Mariano Villarreal, Alejandro Romero, Xavier Marturet, Javier Jiménez Barco, Carlos Díaz Maroto, Armando Boix. Tengo la suerte de poder contar con su ayuda para llevar a cabo esta revista, que a pesar de ser sobre literatura, pues está también, intentamos que sea muy ilustrada, que sea del interés del aficionado. Incluye textos sobre diferentes autores, sobre diferentes obras, una sección que a mí me interesa particularmente mucho, que es reseñas de novedades, un listado también de todas las novedades relacionadas con el género del terror, y en los 2 números que llevamos hasta la fecha hemos publicado también un dossier central, en el primer número dedicado a Rafael Llopis, la persona que popularizó la obra de Lovecraft en España en los años 60 y del que hemos recuperado varios textos, y en el número 2 el dossier central está dedicado a la revista Historias para no dormir, una revista de los años 70 que era muy desconocida y que surgió a raíz de la popularidad de Chicho Ibáñez Serrador, que como podéis ver en la portada, digamos que se ha hecho una parodia de su obra más conocida por el público general, que es el 1, 2, 3, Concierto Tono Macabro. Aprovechando la ilustración de portada, que es del enorme Fran Mariscal, como podéis ver, que además nos ha hecho la contraportada, esto es una maravilla. Nos interesa también, aparte de desarrollar una reflexión sobre la literatura de terror, nos interesa mucho la obra gráfica original. Así, en el primer número, por ejemplo, la cubierta era de Miguel Almagro, es una cubierta doble preciosa, pero además intentamos que las ilustraciones pues acompañen siempre a los textos, sean obras originales. Por ejemplo, aquí tenemos Miguel Almagro. También tenemos a Guariza, que nos hizo una estupenda ilustración sobre Rafael Llopis. Intentamos que sea una obra seria, pero al mismo tiempo atractiva. ¿Cómo están funcionando estas 2 publicaciones? Bueno, la revista sobre literatura quizás un poquito peor, porque es un género y un mercado un poquito más reducido, pero en general estamos contentos de las 2, ¿no? Autores de cómic, depende mucho del autor el que tratemos, el nivel de las ventas, pero para el tipo de publicación que es, yo creo que está funcionando bastante bien, pero esperamos que funcione todavía mejor cuando sea más conocida y el público esté acostumbrado a su presencia. Así que si quieren hacerse con unas buenas publicaciones y que además estén perfectamente informados de la obra de sus autores o de autores que no conocen pero quieren ampliar la información, pues estas son sus revistas. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Marco.